La mayoría de entrenadores no saben responder el por qué a cada cosa que pautan a sus clientes. ¿Por qué 3 series y no 2? ¿Por qué esa trayectoria en el levantamiento tiene sentido en base al objetivo planteado? ¿Y por qué ese rango de recorrido? ¿Está realmente la persona preparada para ello? ¿Por qué esa posición del banco y no otra? ¿Cómo afecta eso a nivel articular? ¿Y por qué bajar en 3 segundos y no en 2? Y la realidad es que lo entiendo, porque hubo un día en el que yo tampoco tenía respuesta a todas esas preguntas. De hecho, hubo un tiempo en el que toda esta información literalmente nos tenía como en un partido de tenis. Estaban los de un bando y los de otro discutiendo a ver quién tenía razón o quién tenía razón. Hasta que, gracias a Dios, apareció la biomecánica, la única rama junto con la fisiología que es objetiva, que no entiende de opiniones y sobre todo que se basa en la matemática. Y sabemos que la matemática siempre es exacta. Pero no te preocupes si todo esto te suena muy avanzado, no vas a tener que aprenderte decenas de miles de fórmulas para poder aplicar a tu entrenamiento. Hay unos cuantos pasos que son muy sencillos, pero que te van a permitir poder interpretar y saber muchas cosas acerca de tu entrenamiento para sacar el máximo partido. Pero sobre todo, tener la tranquilidad de que tienes las variables del entrenamiento bajo control, que sabes lo que estás haciendo y que eso mismo te acerca a tu objetivo. Mi nombre es Álvaro Guzmán, soy entrenador especialista en biomecánica y llevo muchos años compartiendo información en redes sociales acerca de esto mismo. No solo he subido contenido en redes sociales durante todo este tiempo, sino que también he formado a miles de entrenadores personales que a día de hoy ya saben analizar, seleccionar y ajustar al milímetro los mejores ejercicios a sus atletas. Todo esto lo hemos hecho bajo la certificación especializada en biomecánica con más alumnos en habla hispana, el certificado experto en biomecánica aplicada al entrenamiento de fuerza. Y si a todo esto le sumamos que he escrito el libro de biomecánica más vendido en habla hispana, creo que son razones suficientes como para estar aquí organizando la fiesta en la cual vas a aprender a diseñar, a seleccionar y a programar los mejores ejercicios en tu entrenamiento. Pero todavía hay más razones, y es que hace muy poco compartimos una encuesta por los grupos de WhatsApp de la comunidad en la cual hacíamos 3 preguntas. Te mentiría si te dijera que no me esperaba la respuesta a estas 3 preguntas, pero sí que es cierto que de alguna forma guardaba un poco de esperanza en que no fuera así. Los datos nos dicen que prácticamente el 100% de las personas que estáis en Into the Biomechanics alguna vez habéis intentado programar vuestro propio entrenamiento. También nos dice que ninguno de vosotros pasa por alto la variable de la selección de los ejercicios y de la técnica de los mismos, y básicamente pues que todos vosotros sabéis que es una variable crucial en el entrenamiento de fuerza. Pero aún así, ahora viene el dato malo, 8 de cada 10 personas no estáis contentos o contentas con vuestros resultados en el entrenamiento. Por lo que hemos creado esta formación para directamente reinvertir este último dato e intentar que todas las personas que estéis aquí, cuando termine la formación, tengáis herramientas suficientes como para poder mejorar vuestro entrenamiento, aunque sea un poco. Es por eso mismo que durante este evento te voy a enseñar, y por tanto tú vas a aprender, los 5 criterios, las 5 preguntas que deberías hacerte para aprender si un ejercicio tiene sentido que lo incluyas en tu programación del entrenamiento o no. Los ajustes técnicos que tienes que hacer en los diferentes patrones de movimiento y que van a suponer una diferencia muy notable en el estímulo muscular. Y por último, la forma de programar basada en la biomecánica que utilizan los mejores entrenadores personales a día de hoy. Y con todo esto vas a entender que es lo que te está limitando en tu entrenamiento, te va a ahorrar mucho tiempo y esfuerzo en tener que leer y aprender todo lo que yo he tenido que hacer durante todo este tiempo, y te lo voy a explicar de una forma tan fácil que lo podría entender tu primo de 7 años. Ahora sí que sí, vamos a empezar a darle chicha, y lo único, antes de empezar, te tengo que recordar un pequeño detalle, y es que a lo largo de la formación va a haber un momento en el que va a ocurrir algo que te llevará a una pequeña sorpresa que hemos preparado para ti, para, pues bueno, recompensarte. Nos hace ilusión que estés aquí invirtiendo tu tiempo y tu esfuerzo en aprender, y pues bueno, que menos que darte un detallito. Así que ahora sí que sí, empezamos. Bueno, ahora sí que sí, después de esta pequeña introducción en la que ponemos un poco en contexto pues qué es lo que estamos haciendo durante estos 3 días, pues vamos a empezar con la chicha de verdad. Así que, damo, caballera, por favor, relájese, disfrute, que las sayes ya he venido yo aquí a ponerla, porque hay muchas sayes que poner y vamos a hablar de muchas cosas y muy interesantes durante estos 3 días de Into the Biomechanics. Lo primero, obviamente, agradecerte infinitamente que estés aquí dedicando tu tiempo y tu esfuerzo, independientemente de si ves esto diferido, si ves en directo, si ves esto en cualquier momento, me da exactamente igual. Estás aquí dando el callo, hincando codos y por lo tanto es de agradecer. Vamos a empezar con la primera parte de esta formación. Vamos a empezar con la parte de los 5 criterios o las 5 preguntas que deberías hacerte para poder determinar si un ejercicio es bueno o no es tan bueno. Y después nos vamos a ir a ver tips adecuados, eficientes, técnicos de todo el apartado de empujes. Nos vamos a centrar principalmente en la parte de el pectoral, nos vamos a centrar también en la parte de el tríceps y vamos a ver un poquito de deltoides lateral. Dirás tú, Álvaro, ¿y no vas a hablar de...? Es lo que nos da tiempo, ¿vale? Si quieres un poquito más de información, no te preocupes, que al final de cada una de las clases pues te voy a presentar una oportunidad que está muy, pero que muy bien para que todas aquellas personas que queréis aprender un poquito más de biomecánica. ¿Bien? Ahora,
Importante, vamos a ponernos en contexto. ¿Por qué estamos todos aquí? ¿Por qué estamos todos reunidos? Estamos reunidos porque seguramente te haya ocurrido que vas por redes sociales y ves un Reels. Ah, fulanito te dice que tienes que hacer esto. Ah, pues de puta madre, pues venga, pues lo voy a aplicar. Siguiente día ves otro Reels y menganito te dice que tienes que hacer todo lo contrario. El problema de todo esto es que la mayoría de personas que hablan en las redes sociales, independientemente de un tema o de otro, no hablan con fundamento, ¿no? Es decir, con una base sólida de conocimiento sobre el tema. Pero bueno, que esto no pasa absolutamente nada. De hecho, yo hubo en su día, en el que obviamente, pues cuando empecé a divulgar en redes sociales, pues al tener menos formación, pues la cagaba más que ahora. Ahora la sigo cagando, de todo lo que la sigo cagando, porque el que tiene boca se equivoca. Pero conforme vas teniendo más información a tu alcance, pues vas errando menos. Eso creo que estamos todos de acuerdo con ello. ¿Qué es lo que ocurre? Que el momento en el que prácticamente cambió todo, desde que la cagaba mucho hasta que la cagaba cada vez menos, fue cuando apareció en ese momento la biomecánica. ¿Por qué? Pues porque a mí la biomecánica me encanta porque era lo que te comentaba. La biomecánica no entiende de opiniones. La biomecánica es como es, independientemente de si te gusta o no te gusta, o si me gusta o no me gusta, es así y punto. La programación del entrenamiento es otra cosa. La programación del entrenamiento, sabemos que hay muchas vías para poder llegar al mismo punto, ¿no? Pues con una carga un poquito más baja, con una carga un poquito más alta. Cada cosa tiene sus pros y sus contras y por tanto tenemos un poquito más de margen de maniobra. Pero al analizar un ejercicio, el ejercicio es tal cual es, la fuerza pasa por donde pasa y las demandas de la articulación son las que son y por eso mismo a mí personalmente la biomecánica me gusta mucho. Por eso mismo, las siguientes 5 preguntas que te tienes que hacer van a estar cada una de ellas basada en esto, en la biomecánica, para asentar una base muy sólida sobre la cual puedas asegurarte al 100% que conforme vayas respondiendo a cada una de estas preguntas vas a acercarte a esa respuesta de si realmente deberías tener ese ejercicio en tu programación o no. Otra cosa es después cómo habría que programarlo, ¿bien? Pero bueno, ¿cuál es la primera pregunta? La primera pregunta que deberías hacerte es, ¿el ejercicio tiene un contexto de estabilidad lo suficientemente alto como para sacarle el máximo rendimiento? ¿Sí o no? Y ahora vamos a empezar a definir qué es esto de la estabilidad, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es analizar qué es el concepto este de estabilidad, porque nos solemos equivocar mucho y nos solemos liar con el concepto de equilibrio, ¿bien? El equilibrio es un estado físico en el cual el centro de masas de un objeto se encuentra dentro de la base de sustentación. ¿Qué es el centro de masas? Pues el centro de masas lo podríamos definir como el punto sobre el cual se junta toda la masa que tiene esa persona y por tanto, si ese punto está dentro del área sobre el cual se está sujetando, pues por ejemplo, en este caso, mi centro de masas, ¿dónde podría estar? Pues podría estar en esta zona de aquí, en la zona del abdomen, ¿no? ¿Dónde estaría mi base de sustentación? Pues sería el área que rodea mis dos pies. Entonces, como mi centro de masas está dentro de esta base de sustentación, yo estoy en equilibrio. ¿Cuándo no estoy en equilibrio? Pues cuando por lo que sea, de repente me inclino mucho hacia un lado, me inclino mucho hacia el otro, mi centro de masa se va de esa base de sustentación y por tanto ya no está en equilibrio. Es tan sencillo como, por ejemplo, este lápiz. Si yo este lápiz lo mantengo de esta forma, y vamos a poner que el centro de masas está justo en la mitad, lo mantengo en este punto, pues si yo suelto, pues vamos a ponernos en el caso de que se mantiene, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, realmente no se mantiene porque tiene una forma curva, ¿vale? Pero si fuera completamente plano, pues conseguiría mantenerlo, sería increíble. En el momento en el que de repente yo ladeo mi lápiz y su centro de masas se va fuera del punto sobre el cual sobre la base de sustentación, sobre el punto en el cual se está relacionando, en este caso con el suelo, pues es cuando entonces lo que ocurre con mi lápiz es que se cae. ¿Bien? Pues entonces eso sería el equilibrio. Ahora, la estabilidad es una cosa completamente diferente al equilibrio. Tiene relación, pero a su vez es diferente. Porque la estabilidad, ahora sí que sí, es la capacidad de mantener un cuerpo en equilibrio. Es la capacidad de mantener tu centro de masas dentro de la base de sustentación. El equilibrio es un estado. O estás en equilibrio o te has roto los peños contra el suelo, mientras que la estabilidad es la capacidad de, mediante tus contracciones musculares, mediante tu posicionamiento de los diferentes puntos que tengas en tu cuerpo, consigues mantener ese centro de masas dentro de la base de sustentación. ¿Bien? Ahora, ¿por qué te digo que esta es la base de la pirámide? La base de la pirámide es la estabilidad porque vamos a poner un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Imagínate que te vas a la playa y yo te digo que la playa está de chilling, ahí, tal, no sé qué, venidor, con los abuelitos al lado, jugando al mus, en el karaoke, tal y cual, y te digo, nos vamos a la playa y tú, ¡ay, qué bien! Y entonces en la playa te digo, oye, en la arena lo que quiero que hagas es que intentes saltar lo más alto posible. Te vas a dar cuenta de que la altura que vas a poder pillar del salto
es mucho menor que si después salimos de la playa y nos vamos al paseo marítimo e intentas saltar ahora con tus pies sobre una baldosa completamente sólida del paseo marítimo. Y es aquí donde entra, en este caso, el concepto de estabilidad. En este caso, cuando haces un salto sobre la arena no es una base, no es una superficie estable y por tanto no conseguimos sacarle el máximo partido a nuestra aplicación de fuerza de nuestro cuerpo contra esta superficie. Cuando nos vamos a la baldosa, ahora sí que sí, como estamos en una superficie estable, pues conseguimos esto. Te voy a poner un ejemplo mucho más concreto, mucho más aplicable de cara al gimnasio. Imagínate que vas a hacer un remo en polea normal y corriente, de toda la vida, completamente tradicional, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que seguramente durante este remo en polea, si le preguntas a cualquiera de los monitores que hay en el gimnasio o de los entrenadores personales que están ahí cobrando sus euritos, que bien hacen porque tendrán que pagar facturas como tú y como yo sin ningún tipo de problema, y le preguntas, oye, ¿cuáles son los grupos musculares involucrados en este ejercicio? Van a ir a su base de datos y van a decir dorsal, lumbar, pues yo qué sé, bíceps, y te van a decir unos cuantos músculos de ese tipo, ¿no? Pero lumbar te van a decir casi el 95%. Y mi pregunta es, ¿yo quiero realmente hacer un remo para la lumbar? Es decir, ¿mi lumbar se mueve en un remo? Bueno, se puede mover si utilizo la flexión de cadera y la extensión de cadera, pero principalmente, ¿para qué busco un remo? Para la espalda, ¿no? La lumbar forma parte de la espalda, obviamente, de la zona baja, pero ¿cuál es el principal objetivo con el que todo el mundo hace un remo? Con el de sentir el dorsal a fuegote, ¿no? A reventar. Entonces, ¿tiene sentido que si yo tengo un ejercicio por y para el dorsal esté involucrando la lumbar? ¿Hay alguna forma de yo poder hacer que no se involucre la lumbar? Efectivamente, aportando estabilidad. Si haces, por ejemplo, el mismo remo, pero con un banco en el cual apoyas el pecho, lo que estás haciendo es hacer que el banco asuma toda la responsabilidad de la carga que se tiene que llevar la lumbar por la fuerza que el cable de la polea quiere llevarte hacia una flexión de cadera. Sabemos que la musculatura que está en la lumbar, los erectores espinales, son unos principales extensores a nivel de columna vertebral, ¿no? Cada uno de ellos poseen los diferentes segmentos de la columna vertebral, lumbar, torácica, cervical, etc. Pero si conseguimos que toda la responsabilidad, como te digo, se la lleve el banco, ahora yo personalmente me puedo permitir centrarme en mi dorsal mientras que hago la tracción y mi lumbar no va a tener que estar para nada involucrada. ¿Y por qué no me interesa que esté la lumbar involucrada? Porque cuando quiera hacer un ejercicio, cuando quiera estimular la lumbar, ahora yo como entrenador voy a diseñar el mejor ejercicio para el lumbar, que no va a involucrar el dorsal. La idea es que entiendas el concepto de estabilidad como aquella pauta que te va a permitir poder localizar el estímulo y quitar por completo de la ecuación la mayoría de grupos musculares que están dentro de cada uno de los ejercicios que no te interesa estimular y fatigar, y que después, cuando ya quieras estimular y fatigar esos grupos musculares, diseñarás otro ejercicio. Otro ejemplo de cómo esto te puede ayudar, esta parte de la estabilidad, es lo que llamamos puntos de restricción. Un punto de restricción es básicamente una superficie en la cual nos limita el movimiento de una articulación determinada o sobre todo de una zona de alguna articulación o de un segmento determinado. Dirás tú, Álvaro, ¿todo esto qué cojones es? No te preocupes que te lo voy a enseñar. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, el remo en T tiene un apoyo en el pecho en el cual, dependiendo de donde tú te coloques, si más arriba o más abajo, vas a poder involucrar más o menos la zona torácica, la zona lumbar, etc. Todo depende de si utilizas el respaldo que tienes en los pies, o sea, el apoyo de los propios pies, de si colocas el respaldo un poquito más arriba, un poco más abajo, de si colocas esa parte del apoyo en la parte del pecho o en la parte del abdomen, etc. Este punto de restricción lo que te permite, como te digo, es poder limitar el movimiento de, por ejemplo, la zona lumbar o, por ejemplo, de la zona torácica. Si quieres limitar el movimiento de la zona lumbar, es muy sencillo. Pones el apoyo en esta zona y, por tanto, te va a poder permitir movilizar la zona torácica. Si quieres limitar la zona torácica, tienes que coger el apoyo y que subirlo y, por lo tanto, solo podrás centrarte en hacer el movimiento de la tracción. Esta parte de los puntos de restricción es muy importante. Como te digo, conseguirás localizar el estímulo. Y aparte de esto, lo que vas a conseguir es no compensar con otras estructuras. Te voy a poner en el mismo ejemplo, en el remonte, lo que puedes hacer.
Si yo lo que quiero es diseñar el ejercicio ya no solo para el dorsal, en el que ya hemos hablado de que si es eso lo que quieres hacer, tienes que colocar el apoyo un poquito más arriba para limitar el movimiento de la zona torácica y por lo tanto centrarte en el patrón de movimiento de la flexión y la extensión del hombro, si lo que quiero ahora es involucrar un poquito más la zona de la espalda alta, por ejemplo el trapecio medio, el romboides, lo que voy a hacer va a ser bajar el apoyo. Lo bajo a la zona del abdomen y ahora me permite poder movilizar el segmento de la parte torácica de una forma más efectiva. Y sabemos que eso es importante para poder involucrar la parte de la musculatura de la escápula, porque la escápula utiliza la forma de la caja torácica, que es ovalada, para poder movilizarse. Entonces, si yo no consigo tener una buena movilidad torácica, mi escápula tampoco va a poder moverse bien. Si no consigo mover bien mi escápula, la zona alta de la espalda, como te digo, de la zona del trapecio, que es su principal función, una de sus principales funciones, la de movilizar la escápula, pues obviamente no va a poder darse este contexto que es el que a mí personalmente me interesa. Por tanto, como te digo, jugar con estos puntos de restricción es clave. Ahora que ya sabemos toda esa parte de los puntos de restricción, vamos a hablar de un pequeño detalle que es más importante aún, porque si te das cuenta, esta parte de la explicación la he centrado en cosas que ocurren fuera de nuestro cuerpo, ¿no? Que si el punto de apoyo, que si utilizo un banco o no, los respaldos, etc. Pero la estabilidad también está dentro de nosotros. Es decir, vamos a poner una especie de jerarquía de en qué nos tenemos que centrar, de qué checks tenemos que hacer para poder determinar que hay estabilidad y a partir de ahí poder decir si realmente el ejercicio es estable o no, tanto por nuestra parte como por parte del ejercicio. Lo primero es determinar el rango de movimiento en el cual vamos a trabajar y sobre todo si la articulación tiene la estabilidad adecuada durante ese rango de movimiento, que es muy importante. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hay algunas personas en las cuales su propia planta del pie no soportan su propio peso corporal. Es decir, en el momento en el que se ponen de pie, lo que ocurre en su planta del pie es que se chafa y por tanto se genera una pronación del mismo. Sabemos que cuando generamos una pronación del pie, la rodilla cambia por completo su posición. Es una de las variables, uno de los factores que afectan al famoso valgo de rodilla, la estabilidad del pie. Entonces, de nada me sirve utilizar una superficie completamente estable como puede ser el suelo si el punto desde el cual yo estoy aplicando fuerza, que es mi propio pie, no es estable per se. Entonces lo que tendría que hacer sería trabajar de por sí en este contexto la estabilidad del propio pie, porque es lo que a mí me interesa para poder transferir de una forma adecuada la fuerza de mis cuádriceps, de mis glúteos, de la musculatura involucrada durante la sentadilla a través del pie contra el suelo. Si mi pie no está estable, no voy a poder desarrollar la fuerza adecuada. El segundo punto, después del apartado articular, sería si donde estoy contactando con el propio suelo o con la superficie sobre la cual estoy aplicando fuerza es estable o no. Y aquí lo podemos ver en diferentes contextos. Por ejemplo, uno que es muy claro es el calzado. Yo puedo tener un pie muy estable, una musculatura intrínseca del pie y un control pero que muy minucioso de esa bóveda plantar, pero de repente utilizo una zapatilla que es una auténtica mierda. Y como esa zapatilla es una mierda y hace que se vaya hacia un lado y hacia otro, pues entonces la estoy liando. Y por tanto, estoy en una superficie inestable. Porque recuerda que tú aplicas fuerza sobre una superficie, pero tú, de alguna forma, eres otra superficie. Entonces, si a mí me da exactamente igual pisar sobre un bosu y por tanto decir que el ejercicio es inestable, o que mi propia zapatilla sea prácticamente un bosu, y entonces el ejercicio sigue siendo inestable por mucho que el suelo esté completamente fijo. Esto, obviamente, se puede trasladar a ejercicios de todo tipo. También puede ser, por ejemplo, empujes en los cuales tengamos una adecuada propiocepción en la muñeca, también en los cuales el agarre o la estructura de la máquina sea lo suficientemente estable, que hay algunas máquinas pues, que por el mantenimiento, etcétera, pues no lo son, y por tanto lo podemos trasladar a esos contextos igualmente. ¿Bien? Y ahora, por último, el tercer punto, ahora sí que sí, en este caso sería el suelo o la propia barra, la propia mancuerna, la máquina en la que esté aplicando fuerza. La otra parte del juego, que en este caso sería la otra superficie, debe ser muy estable. Si cumplimos con esos tres checks, check articular, check de estabilidad por nuestra parte, zapatilla, uso de guantes, etcétera, y check por parte de la superficie en la cual estoy aplicando fuerza, suelo, máquina. Si consigo estos tres checks, tengo un ejercicio muy estable.
Bueno, hablando de checks, ya hemos hecho un check de una de las 5 preguntas que tenemos que hacernos y ahora vamos a la segunda. La segunda que bajo mi punto de vista es de las más importantes. Estoy yendo un poquito en orden de prioridades, ¿bien? La segunda sería la alineación. ¿Qué es esto de la alineación? Seguramente hayas escuchado hablar de la alineación por todos lados. ¿Qué es la alineación de la fibra respecto a no sé qué? Vale, pues ahora lo vas a entender de una forma clara y concisa. La alineación se tiene que dar entre los siguientes segmentos, entre los siguientes patrones. Lo primero sería determinar la dirección de la fuerza. Lo segundo sería determinar la dirección del segmento. En este caso puede ser nuestro brazo, puede ser nuestra pierna, puede ser el segmento que se movilice. Lo tercero sería determinar la alineación de las fibras del grupo muscular que nos interese estimular. Sería determinar esa alineación de estos 3 componentes previos con la trayectoria del ejercicio. No te preocupes porque esta explicación no se va a quedar en esto. Te lo voy a explicar para que lo entiendas al 100%, tal y como te he dicho que iba a ocurrir. Así que por eso mismo tengo por ahí a mi compañero Evaristo y te lo voy a explicar con él, porque es importante que entiendas cuál es el segundo criterio. Evaristo, ven aquí, guapetón. Te preguntarás tú, ¿quién es Evaristo? Evaristo fue un hater. Entonces, claro, pues se pasó de listo. Decía, es que la biomecánica, fíjate que... Y terminó como tenía que terminar, porque el que se mete con la biomecánica, pues es lo que le queda. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo de esto que te estoy explicando para que entiendas al 100% cómo deberías aplicar el concepto y el principio de la alineación. Vamos a ponerlo en un ejercicio que va a ser pues, un cruce de poleas ascendente. ¿Bien? Lo primero de todo, lo que tenemos que identificar es un poco la dirección de la fuerza, ¿no? ¿Y por qué vamos a determinar la dirección de la fuerza? Pues básicamente porque allá donde nosotros vamos a colocar la fuerza, tendremos que ajustar nuestra posición en el espacio. Lo bueno, por ejemplo, de una polea es que nos permite, mediante la regulación de la altura, pues poder determinar si la fuerza va en un 45 grados, si lo ponemos en esta altura, pues lo podemos poner un poquito más horizontal, si lo ponemos arriba, pues obviamente una trayectoria descendente, etc. En el caso de que estuviésemos con una mancuerna, pues cambiaría un poquito más la película, porque las poleas, como te digo, nos permiten poder estar nosotros quietos, pero cambiar la altura, mientras que una mancuerna, su fuerza siempre va hacia abajo, por lo tanto, como su fuerza siempre va hacia abajo, nosotros nos tendremos que cambiar el espacio. Pero bueno, estas son cosas ya un poquito más avanzadas que yo te las menciono aquí para que tú las sepas y luego ya más adelante, si queda tiempo, nos metemos en el tema, ¿vale? Entonces, vamos a poner que nuestro pana, Evaristo, va a hacer pues un cruce de poleas de esta forma, ¿no? Entonces vamos a ver si realmente ese cruce de poleas tiene sentido o no realizarlo para poder sacar el máximo partido, ¿vale? También lo que voy a hacer va a ser bajarle la carga porque, claro, a ver, yo estoy fuerte, pero Evaristo no tanto, no voy a ser que le dé un sacatún. Muy bien, ven para acá, compadre. A ver, cosas importantes a la par que interesantes. Evaristo tiene aquí su fuerza. Si nosotros ahora desde esta posición, ¿vale?, del húmero, analizamos si hay una alineación entre su húmero y la línea de la polea, nos vamos a dar cuenta de que no, porque el húmero va hacia arriba, mientras que la polea va en diagonal, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues una cosa que podemos hacer es decirle a Evaristo que se separe un poquito, ¿vale? Entonces, al separarse un poquito, mi pana Evaristo, lo que va a conseguir es ahora sí que sí alinearse correctamente entre el segmento, que en este caso sería su brazo, respecto a la fuerza. Ya hemos cumplido con 2 de los criterios que hemos visto. Primero, tenemos la fuerza, después el segmento, ¿vale? Ahora lo que vamos a hablar es de si realmente ese segmento está alineado con las fibras del músculo que nos interesa. Podemos entender o podemos no entender, esto más adelante vamos a ver si es cierto, si no es cierto, cuánto de verdad tiene o cuánto de mentira, que si yo lo que quiero hacer es un movimiento de una flexión de hombro, o digamos una flexión junto con un poquito de aducción, un movimiento en el cual pase desde aquí hasta aquí, pues la mayoría de las fibras que van a estar involucradas en este ejercicio van a ser las fibras superiores del pectoral. Entonces, si yo quiero estimular correctamente esas fibras superiores, tengo que cumplir con ese tercer criterio de la alineación, que sería básicamente estar desde este punto e intentar que estas fibras estén completamente alineadas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues fíjate que lo que ocurre es que conforme yo voy abriendo, para estar completamente alineado, tendría que estar en este punto, ¿vale? Pero bueno, realmente, siempre y cuando cumpla con ese criterio de una forma adecuada, es decir, que no sea un auténtico canteo. Por ejemplo, si yo quiero estimular al máximo mis fibras descendentes, obviamente no voy a colocar, ¿vale?, el húmero de esta forma. ¿Por qué no lo voy a colocar de esta forma? Porque fíjate que las fibras descendentes van completamente hacia abajo, mientras que mi húmero va hacia arriba. Entonces, no tiene sentido. Ahora, estas fibras van en diagonal y mi brazo cuando estaba agarrando
¿Van ligeramente en diagonal? Sí, 100%. Por lo tanto, podríamos decir que tengo el tercer check, ¿no? Entonces ahora lo que tengo es la carga, el brazo y una alineación respecto a las fibras, ¿no? Los tres criterios están dentro del juego. Ahora, imagínate que ahora la trayectoria que hago para poder cumplir el tercer check es esta de aquí. ¿Estaría cumpliendo con esa alineación? Estoy seguro de que no. ¿Cuál es la trayectoria que tengo que llevar? La trayectoria que tengo que llevar es aquella que me dice esas fibras que tengo que cumplir para poder acercar en esa misma orientación el segmento, la fuerza, hacia esas propias fibras. Ahora vamos a por la tercera pregunta, y es, cuando llego al fallo porque el músculo que a mí me interesa está ya completamente fatigado, o por otra cosa, por otro músculo, por otra estructura que no tiene capacidad de aplicar fuerza, ¿sí o no? Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imagínate que haces hip thrust, pero que cuando llegas al fallo muscular, lo que notas arder son tus isquiosurales, tu zona posterior del muslo, y no notas el glúteo arder. Esto lo que te está diciendo es que el factor limitante no está siendo el glúteo, está siendo el isquiosural. Por lo tanto, si es el isquio el que falla, el que se ha llevado todo el estímulo y por eso mismo tiene toda esa congestión, significa que esa serie tú no la podemos contabilizar por y para el glúteo, por mucho que pensemos que en este caso el hip thrust es un ejercicio para glúteo, porque el que se ha fatigado ha sido el isquio. Otro ejemplo que seguramente te haya pasado es, por ejemplo, que te falla el agarre en los diferentes ejercicios de tracciones, ya sea unas dominadas, un jalón al pecho, un remo, un peso muerto, te falla el agarre. Por lo tanto, si lo que ha fallado ha sido el propio agarre, no puedes determinar que ese ejercicio ha sido para tu dorsal, porque tu dorsal todavía tenía fuerza. Tu isquiosural en un peso muerto urbano todavía tenía fuerza, pero has dejado de estimular ese grupo muscular que todavía tenía fuerza porque ha fallado otro grupo muscular, que en este caso era el grupo muscular de aquellos músculos que se encargan de generar la presión de la mano. Tu factor limitante en un remo debe ser el dorsal. Si es el agarre, no estás estimulando bien el dorsal. Y por último, pero no menos importante, de hecho, te diría que es incluso hasta el más importante, uno de los principales factores limitantes de la mayoría de las personas que acuden al gimnasio no es un músculo determinado, no es una estructura determinada, suele ser el dolor. Es decir, si mientras que estás haciendo un ejercicio no puedes completar o no puedes dar el 100% de tu rendimiento porque te genera dolor o te genera molestia esa zona involucrada, obviamente tu músculo no va a poder permitirse el lujo de llegar hasta el final del esfuerzo. Obviamente tu sistema nervioso, tu cerebro, va a regular todo para evitar que te expongas cada vez más a ese dolor, porque entiende que no es un sitio seguro. Entonces, en este caso, lo que tendríamos que hacer, obviamente, sería analizar qué es lo que está ocurriendo en esa articulación, en ese músculo, en ese tendón, en ese lo que sea que esté dando problemas, utilizar una estrategia basada en la biomecánica para poder sacar el máximo partido y, sobre todo, sacarlo antes de ahí. Vamos a por la cuarta pregunta, y es, ¿este ejercicio realmente me permite progresar a largo plazo o no? Te voy a poner varias comparaciones, ¿vale? Hip thrust versus patada de glúteo. ¿En qué ejercicio puedes progresar en kilos más a largo plazo? En kilos, ¿eh? Seguramente digas hip thrust. Oye, yo veo a gente en hip thrust en redes sociales haciendo levantamientos con cientos y cientos de kilos, mientras que no veo a mucha gente en redes sociales haciendo levantamientos con cientos de kilos en patadas de glúteo. Por tanto, ¿qué significa? Que si empiezas con 60 kilos, con 50, con 40 kilos en hip thrust y lo puedes llevar fácilmente, con el paso del tiempo hasta 200, 250, 300 kilos, tienes mucho margen de mejora. Ese margen de mejora en fuerza va a ser un margen de mejora en hipertrofia, en creación de masa muscular. Porque recuerda que la hipertrofia es una consecuencia del entrenamiento de la fuerza, no es un tipo de entrenamiento. Entrenas fuerza, tu músculo se adapta creciendo. Si consigues hacer que ese músculo sea más fuerte, pues obviamente va a crecer más. Unas dominadas o un pullover. Seguramente veas a gente levantar muchos kilos en dominadas, pero no veas a mucha gente levantar muchos kilos en pullover. En este caso pasaría lo mismo. Calf press o extensión de codo en polea. Pues obviamente en calf press puedes movilizar más kilos que en extensión de codo en polea, por tanto deberías priorizar este tipo de ejercicios. Ojo, es importante que tengas en cuenta que con este criterio no desechamos por completo el ejercicio. Lo que hacemos es darle más prioridad respecto a la carga de entrenamiento que le vamos a dar, o digamos el orden. Si por ejemplo te estás planteando empezar tu programa de entrenamiento y dices, oye, ¿qué hago? ¿Empiezo con un cruce de poleas o con un press de banca con mancuernas? Ostras, pues seguramente tenga más sentido empezar con un cruce de poleas. Madre mía, me ha hecho chirvitas el cerebro. Con un cruce
con un press de banca con mancuernas respecto a un cruce de poleas, y cuando ya tengas volumen de entrenamiento suficiente o más capacidad de tolerar más volumen de entrenamiento, pues entonces empiezas a meter ejercicios que tengan un poquito menos de capacidad de sobrecarga progresiva, es decir, de ir moviendo más kilos a largo plazo. ¿Bien? Esto significa que los ejercicios que tienen más capacidad de rendimiento y de mejora a largo plazo son los que vamos a priorizar. Los que no, también los podemos utilizar, pero lo utilizaremos más adelante. Y ahora, por último, viene el perfil de resistencia. Para que te hagas una idea, el perfil de resistencia es la forma en la cual una carga se desarrolla o se expresa a lo largo del rango de movimiento. Pues, por ejemplo, en un curl de bíceps, aquí te cuesta poco, aquí te cuesta mucho y aquí otra vez te vuelve a costar poco. Esto sería en un curl de bíceps. Creo que todos hemos hecho un curl de bíceps y nos hemos dado cuenta de que la mayoría estamos fallando en ese punto del rango neutro, ¿no? Hay otros ejercicios que tienen otros perfiles de resistencia. Esto, para poder determinarlo de una forma adecuada, acertada al 100%, lo que tendríamos que hacer sería un análisis biomecánico para determinar cuáles son las demandas articulares en los 3 puntos de un levantamiento: al inicio, a la mitad y al final. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que para poder enseñarte cómo tienes que hacer ese análisis, literalmente necesito otra hora, cosa que no tenemos. Entonces te voy a enseñar un truco muy sencillo que puede hacer absolutamente todo el mundo para determinar cómo sería ese perfil de resistencia. Básicamente te vas a ir al ejercicio, a la máquina, a la polea, lo que sea que vayas a hacer, y vas a coger una carga que sea muy, pero que muy bajita. Pues yo que sé, una carga con la que puedas hacer 20, 15 repeticiones aproximadamente, no más. ¿Bien? Y ahora vas a hacer el mismo levantamiento, pero bajando y subiendo la carga en 5 segundos y con una velocidad constante. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque cuando utilizamos una velocidad constante es cuando conseguimos que realmente nuestras articulaciones, nuestro músculo, tenga que adaptarse a las características mecánicas del ejercicio. Un ejemplo muy sencillo para que lo entiendas es que en el mismo curl de bíceps, si yo en vez de subir de una forma completamente uniforme, lo que hago es meterle un impulso muy grande al principio, pues obviamente con una carga muy bajita voy a subir y me voy a pasar de esa zona en la que a todo el mundo nos cuesta, que está en la mitad, pues la voy a pasar muy fácil porque le he metido mucho impulso, lleva mucha inercia, ¿no?, desde el principio. Entonces lo que vamos a hacer es que con una carga baja vamos a levantarlo en 5 segundos, vamos a bajar en 5 segundos y obviamente cuando mantenemos esa velocidad muy lenta, aunque sea con una carga bajita, te vas a dar cuenta de que es en ese rango medio donde más te cuesta y luego te vuelve a costar menos. ¿Bien? Esa es la forma más sencilla para, sin tener que hacer ningún análisis biomecánico, pues puedas entender cómo se desarrolla esa carga a lo largo del rango de movimiento. Y ahora te voy a explicar dónde deberías sentir el punto de máximas demandas, donde más te cuesta en el rango de recorrido, para determinar si es un mejor ejercicio o un peor ejercicio. Pero antes de ello te tengo que explicar un pequeño detallito para que entiendas al completo esta explicación del perfil de resistencia. Y te tengo que enseñar lo que es un perfil de fuerza. Un perfil de fuerza es básicamente la forma en la cual tu músculo tiene más capacidad o menos capacidad de aplicar fuerza dependiendo del estado de longitud. Tenemos 3 estados de longitud diferentes. El primero sería un músculo completamente estirado, el segundo sería un músculo completamente acortado, en el caso del pectoral, y el tercero sería que el músculo está a mitad de camino entre el máximo estiramiento y el máximo acortamiento. Pues bien, lo que nos dice la ciencia es que el tejido muscular tiene una mayor capacidad de aplicar fuerza cuando se encuentra a medio camino entre el máximo acortamiento y el máximo estiramiento. Es por eso que lo que vamos a intentar es que donde notes las máximas demandas sea en la zona media del rango de recorrido articular. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo, en este caso en el cruce de poleas. Imagínate que te colocas de esta forma y te pones a hacer el ejercicio. Y te das cuenta de que donde más demanda estás teniendo es en la zona del estiramiento. Es importante que sepas que en esta parte tu músculo tiene poca capacidad de aplicar fuerza, tu tejido muscular. Otra cosa sería el tejido tendinoso. En este caso, el tejido tendinoso, que es más bien elástico, tendría más capacidad de aplicar fuerza. Pero si nos basamos solo en la parte muscular, aquí tendrías una desventaja mecánica. Por tanto, no sería una muy buena opción, o por lo menos habría mejores opciones. ¿Cuál sería una opción mejor? Pues, por ejemplo, echar el banco un poquito más hacia atrás, o, por ejemplo, hacerlo de forma unilateral, rotando ligeramente tu cuerpo. Y el tercer contexto sería todo lo contrario, y es que de repente tienes las máximas demandas en acortamiento. Si tienes las máximas demandas en acortamiento, pasa exactamente lo mismo que en estiramiento. Ahora bien, aunque pase lo mismo respecto a que no eres capaz de aplicar tanta fuerza, hay un pequeño detalle. Y es que en estiramiento se produce un mayor número o una mayor cantidad, que básicamente es lo mismo, de microlesiones en el propio músculo, que se llama daño muscular.
Esto, lo que ocurre es que vas a tener una mayor sensación de agujetas y obviamente vas a tener que destinar más recursos energéticos y más tiempo en el periodo de recuperación de este entrenamiento. Es decir, vas a tardar más tiempo en recuperarte. En cambio, si las máximas demandas las tienes en acortamiento, no vas a tener ese daño muscular tan alto y por tanto vas a poder conseguir recuperarte un poquito más rápido. Esa sería la principal diferencia entre estos dos puntos de máximas demandas. Y ahora, después de toda esta chapa, es cuando viene la aplicación práctica y es, oye Álvaro, ¿y entonces qué es lo que tengo que hacer? ¿Dónde me tengo que ir? Vale, pues en el mismo test que hemos hecho antes, en el cual vas a levantar la carga de una forma lenta, tanto en la subida como en la bajada, ahora vas a añadir un siguiente ítem de información, que sería, oye, voy a estar no solo intentando localizar dónde es donde más me cuesta, sino a lo largo del rango de movimiento, localizando dónde noto un mayor estiramiento, si ahí es donde tengo más o menos demandas, donde noto un mayor acortamiento, si ahí es donde tengo más o menos demandas y por tanto tendré un poquito más de información. Como te digo, esta es la forma más sencilla, pero obviamente no es la forma más efectiva. Como te digo, la forma más efectiva es básicamente coger y aprender a hacer un análisis biomecánico de forma adecuada, en el que analicemos correctamente cuáles las demandas articulares que se llevan esa articulación, esos músculos, en base a la dirección de la fuerza, la posición del hombro, tu posición en el espacio, etc. Pero como te digo, no nos da tiempo. Bueno, ahora sí que sí, vamos a la chicha de la chicha, porque ya que hemos visto estos 5 criterios, estas 5 preguntas que te tienes que hacer antes de decidir si vas a seleccionar un ejercicio o no, o bueno, mejor dicho, vas a decidir si seleccionar un ejercicio o no, cuando tengas respuesta a estas 5 preguntas, pues vamos a ir a cosas interesantes, tips técnicos que te van a ayudar mucho a entender cosas que ocurren en tu entrenamiento de empujes, ya sea de pectoral, de deltoides lateral, de tríceps. Vamos a empezar por la parte del pectoral. Y es que, como sabes, el objetivo del evento es básicamente dar respuesta a muchas de las preguntas que se suelen hacer de forma recurrente y todo el rato. Y una de esas preguntas es, oye Álvaro, ¿debería hacer arco lumbar o no en el press de banca? Porque yo veo a gente que de repente no pega la lumbar al banco, yo veo a la gente que de repente saca mucho el pecho, entonces, ¿eso tiene beneficios o no tiene beneficios? La respuesta es que tiene muchos beneficios. Y la respuesta es que la mayoría de personas te han contado algo que realmente no es como te lo dicen y de hecho es todo lo contrario. ¿A qué me refiero? Se dice que cuando hacemos un arco lumbar se recorta rango de recorrido. Lo que pasa es que aquí hay que ponerle un apellido a ese rango de recorrido, porque tenemos 2 rangos de recorrido. 1, el de la carga. 2, el de la articulación. Y como entrenador, a mí personalmente lo que me interesa es saber cómo, cuánto y por dónde se mueven las articulaciones de mis clientes, de mis atletas, ¿no? Básicamente porque dependiendo de cómo se muevan esas articulaciones, pues yo voy a conseguir mayor rango de movimiento u otro. Entonces, uno de los criterios que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer bien un ejercicio es utilizar rangos de recorrido en los cuales vamos a conseguir, por ejemplo, llegar, eso sí, siempre y cuando el objetivo sea la hipertrofia, sea llegar a un rango, por ejemplo, de estiramiento medianamente alto. Entonces, ¿es cierto que cuando hacemos un press con arco lumbar se recorta el rango de recorrido? Sí, es cierto, se recorta el rango de recorrido de la carga. Es decir, si antes, cuando tenemos el pecho completamente plano, recorríamos 50 centímetros, ahora de repente, en el momento en el que hacemos el arco lumbar, estamos acercando esa zona torácica, ese punto de apoyo, a el punto de inicio. Por tanto, el rango de recorrido del levantamiento se reduce. Ahora bien, ¿los grados a los cuales se llega en la articulación se reducen cuando hacemos eso? No. Los grados a los cuales se llega a la articulación no se reducen, es decir, tu pectoral va a estar prácticamente igual o incluso puede hasta que más estirado cuando hacemos ese movimiento. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Y es que esto es algo que muy poca gente entiende y es lo siguiente. Una articulación se mueve gracias a que hay una parte, un segmento de la articulación que se mueve sobre otro, ¿no? Es decir, en este caso yo hago una flexión de codo gracias a que mi antebrazo se mueve en base a que el húmero está completamente fijo, ¿no? Es como si fuera una especie de agujas del reloj. ¿Bien? Vale. Que nosotros pensemos que una articulación, por ejemplo, en la articulación del hombro, solo se puede mover de esta forma, es el principal error que suele haber. Porque la articulación del hombro es lo que llamamos la articulación glenohumeral. Es decir, es esta
esta parte de aquí, esta parte del húmero, ¿vale? La cabeza del húmero se inserta en lo que se llama la cavidad glenoidea de la escápula, ¿bien? Entonces, a mí me da exactamente igual que esto se mueva así, o que mientras que esto esté fijo, la escápula se mueva hacia un lado o hacia otro, porque lo que se está dando es movimiento en mi articulación. ¿Esto qué significa? Pues que cuando yo genero un movimiento de arco lumbar, estoy generando también un movimiento en la articulación del hombro, por mucho que se mueva otra cosa que no sea el húmero. A mí me da exactamente igual hacer de aquí a aquí, es decir, reducir el ángulo entre mi torso y mi brazo, bajando el brazo, que subiendo el torso. Porque si te das cuenta, reduzco ese ángulo cuando yo subo el torso. Por tanto, se da un movimiento en mi hombro, porque mi escápula tiene que moverse en base a la columna torácica. Entonces, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Vamos a poner el siguiente ejemplo. Yo tengo 50 centímetros de rango de movimiento, ¿no? Y entonces yo ahora cojo y bajo hasta el pecho, ¿vale? Sin sacar pecho, ¿vale? Yo bajo hasta el pecho. Ok. El grado de estiramiento que tengo de mi pectoral es este. Bien. Y por el contrario, si lo que hago es sacar pecho, aumentar la extensión torácica, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Primero, voy a generar un movimiento de extensión del hombro, porque recuerda que el movimiento de extensión del hombro es en el cual yo consigo reducir este ángulo de aquí, ¿vale? De esta posición. Entonces, ahora reduzco ese ángulo de extensión y a mí me da exactamente igual a nivel muscular, que mi pectoral llegue a estar estirado porque yo he generado esta extensión torácica en esta longitud, o que esté estirado porque yo no genere esta extensión torácica en esta longitud. Ese punto de estiramiento va a ser prácticamente igual. Entonces, el rango de movimiento articular se va a reducir un poquito, pero se va a reducir en un rango en el que a mí prácticamente no me interesa, que es en esta parte de aquí. Pero el grado de estiramiento del pectoral va a ser exactamente el mismo. Entonces, ¿por qué te puede llegar a beneficiar hacer este arco lumbar? Lo primero, porque si te das cuenta, mientras que tienes la misma posición a nivel articular en el punto en el que estás aplicando fuerza, una de las cosas que va a ocurrir es que vas a conseguir alinear mejor las fibras de tu pectoral. Voy a pillar a mi compadre para explicarte esta parte de la alineación de las fibras. Lo que ocurre es lo siguiente. Cuando yo estoy haciendo el movimiento, si te das cuenta, hay una carga que es la de la propia mancuerna, la de la propia barra, que me quiere llevar hacia abajo. Por tanto, yo lo que necesito es que la mayoría de mis fibras del pectoral estén mirando hacia arriba. ¿Cómo puedo conseguir que la mayoría de las fibras de mi pectoral estén mirando hacia arriba? Alineando mi caja torácica, sobre todo las fibras descendentes, con lo que sería mi hombro. Hay dos opciones, o bien bajo el hombro, cosa que es bastante poco probable, o bien lo que intento es, mediante la extensión torácica, conseguir que pasen de estar en esta altura a estar un poquito más cerca del hombro, conseguir acortar a nivel, digamos, de distancia horizontal esas fibras respecto a la articulación. ¿Cuál es la putada que tenemos en este esqueleto? Pues que es un esqueleto fijo, es decir, este esqueleto no tiene capacidad de extensión torácica, pero voy a intentar dársela con fuerza, intentaremos no partirlo, pero bueno, vamos a poner el ejemplo, ¿vale? Fíjate en las fibras del pectoral, ¿vale? Ahora mismo estamos en un punto en el que nuestro compadre está con el pecho completamente plano, ¿vale? Si yo consiguiera hacer que esta parte de la caja torácica estuviera más salida, ¿vale? Más hacia arriba, conseguiría que estas fibras de aquí, sobre todo esta fibra que es que representa la línea de fuerza de las fibras descendentes, conseguiría que esta línea de fuerza se acercase mucho más hacia el hombro y sobre todo se pusiera más vertical. Eso significaría que sobre todo incluso las fibras descendentes pasarían a participar más. Seguramente te hayas dado cuenta, o si has hecho alguna vez algún ejercicio mítico press de banca en un banco declinado, que puedes levantar un poquito más de carga que en el banco plano, ¿no? Vale, pues eso es gracias a esta parte de que cuando tú tienes un press de banca con banco declinado, eres capaz de alinear mucho mejor las fibras descendentes respecto al empuje de la barra. Vale, pues cuando hacemos una extensión torácica, lo que estamos haciendo realmente es un press de banca declinado. Estamos colocando la caja torácica en una angulación que lo convierte prácticamente en un press de banca declinado, independientemente de que el banco esté plano. Como la caja torácica no está plana, sino que está inclinada hacia arriba, se convierte en un press de banca declinado, por tanto conseguimos esa mejora de aplicación de fuerza. Por eso mismo, hacer el arco lumbar está bien.
Y por último, una cosa que hay que tener en cuenta es que todo el mundo sabe, o es un secreto a voces, que para poder hacer un buen press de banca necesitamos una adecuada... Pues eso, necesitamos una adecuada estabilidad en la articulación glenohumeral, en la articulación del hombro. Por eso mismo se suele recomendar realizar una ligera retracción escapular. ¿Qué es la retracción escapular? Pues básicamente es juntar las escápulas, es decir, los hombros hacia atrás, ¿vale? Las escápulas se juntan y por lo tanto conseguimos un mayor bloque respecto a la caja torácica para poder sacarle más partido al empuje. Esto se hace con el principal objetivo de intentar no desmontarte mientras que estás haciendo el empuje y sobre todo que las escápulas se vayan hacia adelante mediante una protracción y sobre todo poner en riesgo al hombro. Lo que se intenta es que el hombro esté lo más fijo y estable posible para poder centrarse única y exclusivamente los músculos, que son los principales motores de ese levantamiento, en aplicar fuerza. Bien, hay una cosa, que esto es física, que esto te recuerdo que es matemática, que es básicamente la presión. ¿No? La presión, cuando yo digo, joder, no tomas presión, pues básicamente porque tengo una mayor carga en un menor espacio, ¿vale? Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Por qué te duele un alfiler? ¿Por qué un alfiler es capaz de atravesar un dedo? Porque puedes poner mucha presión en muy poquito espacio. En cambio, si toda esa misma presión la pones sobre el suelo, sobre una loseta, no te va a atravesar absolutamente nada porque está dispersa en mucha superficie. ¿Bien? Entonces, si tú lo que quieres es que algo que está apoyado en un sitio esté lo más estable posible, lo que vas a necesitar es que tenga más fuerza en menos superficie, para evitar que se desmonte, ¿no? Pues en este caso pasa exactamente lo mismo. Si tú no haces una retracción escapular mediante una extensión torácica y por lo tanto utilizas tu arco lumbar, lo que va a ocurrir es que vas a tener más superficie de la zona de la espalda apoyada en el banco. Más superficie con el mismo peso, ya sea de tu propio torso o de la carga que estés levantando, pues ya sea de las mancuernas, etcétera, etcétera, implica que en la zona escapular va a haber menos presión. Menos presión es igual a más probabilidad de desmontarte. Si lo que consigues es juntar las escápulas bien atrás, mantenerlas descendidas y con esa extensión torácica, que solo sean las escápulas quienes están en contacto con el banco, obviamente junto con tu cabeza y junto con la parte del glúteo, vas a conseguir disipar esa carga en 3 puntos clave que van a tener más presión en cada uno de esos puntos. Por lo tanto, vas a estar mucho más estable. Ahora bien, siempre hay matices que serían, pues por ejemplo, la movilidad que tengas en la zona torácica, el rango de movimiento que puedas permitirte de flexibilidad de tu pectoral, la estabilidad en tu hombro, etc. Como siempre, en cada cosa que te digo, siempre va a haber matices. Siempre vamos a encontrar un contexto en el que eso no debería hacerse y debería hacerse otra cosa. Eso es lo bueno de la biomecánica, eso es lo bueno del entrenamiento, que por mucho que sea objetivo, esa misma carga en personas completamente diferentes causan contextos diferentes y ahora es cuando la pieza del entrenador, con la información adecuada en biomecánica y sobre todo sólida y bien aprendida, tiene la capacidad de ese mismo entrenador de interpretar dónde sí y dónde no. Por eso te digo que esto se va a aplicar en la gran mayoría, pero va a haber personas a las que no deberíamos hacer ese tipo de cosas, pero bueno, como sabes, pues no nos da tiempo a ver cada casuística individual qué es lo que tendríamos que hacer. ¿Bien? Vamos a por el segundo punto de estos empujes y es la altura del banco. Estamos acostumbradísimos, todos y cada uno de nosotros, a que vamos a utilizar exactamente los mismos bancos, cosa que realmente no tiene ningún tipo de sentido. Tú imagínate, ¿vale?, que los coches no tuvieran la capacidad de poder manejar la distancia a la cual tienes el asiento, a dónde está arriba, dónde está abajo, y sobre todo que no puedes movilizar, imagínate, los espejos, ¿no? Estoy seguro de que, hostia, habría muchos menos coches en la carretera. ¿Sabes cuál es la razón? Que habría muy poca gente que podría estar conduciendo esos coches, porque sería gente con unas características muy concretas, con la misma altura, con la misma longitud de sus piernas para poder llegar bien a pisar el embrague, para poder llegar al final del freno, para poder llegar al final del acelerador, para que puedan ver bien por los diferentes retrovisores y que no se le quede ningún ángulo muerto. Entonces, un coche lo que tiene es la capacidad de poder regular el asiento hacia abajo, o sea, hacia adelante, hacia atrás, dependiendo de la longitud de tus piernas, de tu altura. Por eso cuando llega tu madre o tu padre, que es más alto, más bajo que tú, pues te sientas y dices, me cago en 10. Sabes perfectamente quién se ha sentado antes que tú. Si tu madre o tu padre, dependiendo de su altura, dependiendo de cómo estuviera el espejo. Pues en el caso del entrenamiento tendría que ser exactamente lo mismo. Cada entrenador tiene que tener
la información adecuada y sobre todo las herramientas para poder construir de su propio entrenamiento la misma individualización que un coche. Y eso pasa por saber cómo afecta cada una de las cosas que hacemos dentro de ese mismo ejercicio. Y la altura del banco, por mucho que siempre y que todos estemos acostumbrados a utilizar los mismos bancos, es algo que también deberíamos regular. No tiene sentido que si mido yo, por ejemplo, 1,87, me levante del banco en el que estoy haciendo press de banca y aparezca una persona que mide 1,60 y no haga nada en ese banco. No lo suba, no lo baje, no lo ajuste a sus palancas, a su altura, porque a alguno de los dos le va a estar perjudicando. Por eso mismo nos vamos a basar en lo siguiente. La altura del banco, ¿por qué viene determinada? Podría venir determinada en el caso del press de banca por la altura, sí, pero sobre todo viene determinada por el ratio entre la tibia y el fémur. Dependiendo de cómo tengamos la altura de la tibia, principalmente, vamos a encontrarnos más o menos cómodos en un banco u otro. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imagínate que tienes una tibia muy cortita. Si tienes una tibia muy cortita que queda respecto a la línea horizontal del banco, digamos, muy abajo, te va a demandar de una mayor extensión de cadera. Es decir, tus flexores de cadera van a tener que estar más estirados. ¿Por qué? Porque para llegar al suelo, a apoyar toda la planta del pie, vas a tener que ir más hacia allá. Por tanto, va a aumentar, por ejemplo, tu anteversión de la pelvis, el movimiento que se da de esta forma de la pelvis, y por lo tanto va a aumentar la extensión lumbar. Eso puede tener sentido o puede no tener sentido, pero es importante tenerlo en cuenta. En el caso de que, por ejemplo, seas una persona que eres muy alta o que tiene una tibia muy alta, lo que va a ocurrir es todo lo contrario, y es que vas a estar con la tibia por encima, con la rodilla por encima del banco, y esto lo que va a suponer seguramente sea un mayor grado de flexión de cadera, un mayor grado de retroversión de la pelvis, por tanto un mayor grado de flexión lumbar, y te voy a pedir que hagas lo siguiente. Porque, ¿sabes qué es lo bueno en la biomecánica? Lo bueno en la biomecánica es que todo lo que digo lo puedes sentir al momento. Así que levántate. No, de verdad. Levántate. Iker, ven aquí. ¿Quieres salir? ¿Por qué no? ¿Te apetece? Mira, Iker nos va a hacer el ejemplo. Estoy hablando de cómo afecta la distancia de la tibia, sobre todo cómo afecta la longitud de la tibia en el press de banca, ¿vale? Guapísimo. Eso está guapísimo, increíble, ¿no? A la par que rocambolesco. Vente para acá. Así estamos de puta madre. Entonces, les estoy hablando de que si eres una persona que eres muy alta, ¿vale? Como la rodilla queda por encima de la línea horizontal del banco, pues vas a tender a estar con un poquito de flexión de cadera. Esa flexión de cadera arrastra una retroversión de la pelvis, ¿no? Y esa retroversión de la pelvis arrastra una flexión lumbar. Entonces, para enseñárselo, ellos van a hacer exactamente lo mismo que yo te digo a ti. Esto está, o sea, Iker acaba de entrar al curro, de hecho tendría que estar abajo haciendo un entrenamiento, pero yo le he liado, ¿vale? No se preocupe, señor jefe, yo asumo la responsabilidad, ¿vale? Entonces, lo que quiero que hagas es lo siguiente, tío. Haz una retroversión de la pelvis y tú también tienes que hacer una retroversión de la pelvis, que básicamente es hacia allá para que se te vea bien, ¿vale? Que es básicamente apretar el culo a muerte, ¿vale? Y desde ese punto quiero que intentes hacer una extensión torácica lo máximo posible, sin perder esa retroversión de la pelvis. ¿Vale? ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Pelín tenso. Pelín tenso, a la par que limitado, ¿no? Un poquito. Vale, pues ahora quiero que hagas lo contrario. Haz una anteversión de la pelvis y haz la extensión torácica, a ver cómo te sientes. Mucho más rango de movimiento. Mucho más rango, es decir, la flexión lumbar limita la extensión torácica, obviamente, porque aunque sean segmentos que están en lados contrarios, van a limitar esa capacidad de movimiento, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Iker, tío. Ya puedes volver al tajo. Tú también lo has sentido, ¿no? O sea, tú también has sentido eso de que de repente dices, oye, mira, cuando aprieto el culo, cuando hago esto e intento sacar pecho, hay un momento en el que digo, uff, limitado. En cambio, cuando hago esto e intento hacer esto, de repente digo, oye, esto fluye increíble. Muy bien, pues ahora entiendes por qué la biomecánica es tan jodidamente increíble. Por eso, aquellas personas que entendemos de biomecánica, cuando escuchamos a gente reírse de estas cosas, lo único que podemos pensar es, pobre ignorante, no tiene ni puta idea de biomecánica. Cuando le llega a un cliente que mide 1,80 y cuando le llega a un cliente que mide 1,60, utiliza el banco de la misma forma y por eso mismo, como entrenador personal, nunca va a ser capaz de cobrar bien porque no tiene herramientas para poder pedirle al cliente lo que realmente debería cobrar un entrenador personal que sabe estas herramientas. Porque si eres entrenador, estás aquí, déjame decirte una cosa.
cada una de las cosas que estamos viendo suman valor a tu servicio. Porque la mayoría de personas que están ahí fuera no tienen ni puta idea de por qué hacen cada cosa. No son entrenadores personales, son coleccionistas de ejercicios. Cuando piensan en un estímulo de un músculo, se van a una base de datos de listado de ejercicios que tienen y dicen este. En cambio, tú aquí lo que estás entendiendo es cómo cada variable afecta directamente el ejercicio. Estás empezando a ver el ejercicio con los ojos de la biomecánica, de que dependiendo de la persona que entre, tengo que adaptar el ejercicio a la persona, no la persona al ejercicio. Y cuando eres capaz de adaptar el ejercicio a cada persona que te viene, es cuando entonces es indudable que te va a ir bien como entrenador. Porque te has fundido al 90% de la competencia que no tiene ni puta idea de responder el por qué hace cada una de las cosas. ¿Bien? ¿Lo has visto? ¿Lo has sentido? Es que no te puedo decir otra cosa. Lo has sentido tú mismo. Vamos al siguiente punto. Ahora vamos al tercer y último punto del press de banca, que estoy seguro de que a muchos de vosotros os va a venir muy bien saberlo y sobre todo que os va a quitar muchas dudas. Y es básicamente, oye, ¿qué agarre debería hacer? ¿Debería hacer un agarre estrecho? ¿Debería hacer un agarre ancho en mi press de banca? Y sobre todo, ¿qué diferencias va a haber respecto a la implicación muscular de uno u otro? Vale, pues ahora vamos a ver detallitos importantes. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del agarre es de una variable que seguramente no te hayan explicado. Y es la movilidad de tu muñeca. Y dirás tú, tío, a mí nadie me ha explicado lo de la movilidad de la muñeca. Lo entiendo, pues es normal, si es que estás en Into the Biomechanics para aprender cosas que nadie te ha explicado, como estás viendo. ¿Por qué la movilidad de la muñeca? Independientemente de que tengamos articulaciones que son móviles y que podamos llevarlo a diferentes rangos de movimiento, que podamos llevar una articulación a un rango de movimiento u otro no significa que realmente podamos soportar carga en esa articulación, en ese rango de movimiento, o que estemos cómodos en ese punto. Y te lo digo por lo siguiente. La mayoría de la gente no tiene la movilidad completa de muñeca que se necesitaría para hacer ciertos ejercicios. Y uno de ellos sería el press de banca con agarre cerrado. ¿Por qué? Pues porque en el antebrazo, fíjate que tenemos diferentes movimientos. Uno es el de supinación y otro es el de pronación. Para que te quedes con cada uno de los nombres que te digo, te voy a poner una regla muy sencilla, ¿vale? Supinación es básicamente el movimiento que se genera en el antebrazo cuando lo que intentamos es coger agua. ¿Vale? Y entonces haces así y las palmas están para arriba, ¿vale? Pronación es el movimiento de las palmas para arriba, como si quisieras coger agua, te vas hacia abajo, ¿vale? Y esto tiene forma de pan. ¿Qué dirás tú? ¿Cómo que forma de pan? ¿El panecillo ese que te ponen ahí en plan en el mítico menú del día, que es así como tal? Pues como forma de pan, ¿vale? P de pan y de pronación, S de supinación y de sopa, ¿bien? Se te va a quedar... Pero vamos, te garantizo yo que ya no se te va a olvidar en la puta vida. Y cuando te pregunten que cómo te acuerdas, en Into the Biomechanics, que te lo explicó Álvaro Trainer, estaría feo, ¿vale? Estaría feo. Entonces, el movimiento de supinación, la mayoría de la gente sí que lo tiene. Pero el movimiento de pronación, fíjate que, por ejemplo, yo no llego a la horizontal con este agarre. Entonces, ¿esto qué significa? Que en el caso de que yo quiera hacer un agarre completamente cerrado, ¿vale? Teniendo en cuenta que la barra viene con esta trayectoria, si yo quiero hacer un agarre completamente cerrado, voy a tener que estar sometiendo a mi articulación de la muñeca a un movimiento, a un grado de movimiento que no está acostumbrado y encima le meto carga. Entonces, para todas aquellas personas que dicen, no, es que fíjate, es tan sencillo como que si tú haces así, cambias la posición del hombro, pues sinceramente ya sabéis por dónde os podéis meter todo esto, porque si no valoras el rango de movimiento de las diferentes estructuras musculares, te vas a cargar a mucha peña, por ejemplo, en las molestias de la muñeca. ¿Esto en qué se traduce? En la parte del press cerrado. Va a haber mucha gente que por mucho que intente hacer un press cerrado, se le va a tender a abrir el codo para mantener una posición segura, en este caso, de la muñeca. Entonces nunca podrán hacer un press cerrado, a no ser que tengan una barra que sea así. Por ejemplo, ¿cuál podría ser? Pues una barra con una barra Z, que sabemos que tiene esas pequeñas curvitas que nos permiten poder modificar. En el caso que quieras hacer un press cerrado seguro para tu muñeca, podrías utilizar esa barra Z. Pues es un poco complicado porque, claro, o sea, es una barra muy corta, para meterle muchos kilos no tiene margen en la zona en la cual están los discos, etc. Entonces, bueno. Y por segundo, ¿vale? Pues segunda variable clave respecto a cómo quieres
colocar tu agarre o en qué nos vamos a basar para poder determinar el agarre que queremos es sobre todo en la implicación muscular, ¿vale? Te voy a explicar una cosa que es muy sencilla y es que, cuando tenemos el objetivo de estimular, por ejemplo, las fibras medias o las fibras inferiores, una cosa que podemos hacer es centrarnos en, como hemos dicho al principio, la alineación. Entonces, es relativamente fácil centrarse en la alineación, porque yo lo que voy a hacer va a ser colocarme el brazo con un agarre relativamente abierto y entonces respeto la alineación, sobre todo de las fibras superiores, ¿no? Obviamente, si quisiera hacer, imaginaros, un agarre o un estímulo en el que quisiera alinear más en las fibras inferiores, acuérdate de que tienes la herramienta de la extensión torácica, del arco lumbar, que permite mejorar esa alineación con las fibras inferiores. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa con las fibras superiores? Este agarre tiene sentido respecto a las fibras superiores. No tendría tanto sentido, por mucho que a priori esté alineado, ¿vale? No tendría mucho sentido por lo siguiente, y es porque recuerda que el grado articular que se utiliza en los ejercicios es clave para determinar el potencial de estímulo, es decir, a mayor grado articular y por tanto que lleve ese músculo a un mayor estiramiento, tiene un mayor potencial ese mismo ejercicio que ese mismo patrón de movimiento con un menor grado articular y por lo tanto una posición de menor estiramiento por parte de ese mismo músculo, ¿vale? Entonces, cuando yo comparo el nivel de movilidad que tenemos prácticamente todas las personas a nivel articular en este plano, ¿vale? Y sobre todo, un grado de movilidad bajo un contexto de estabilidad articular, que el hombro no se vaya hacia ningún lado, ¿vale? En este movimiento respecto a este movimiento, me doy cuenta de que obviamente la mayoría de las personas, que esto lo puedes hacer tú en tu casa tan tranquilamente ahora mismo como lo estoy haciendo yo, haz esto hacia atrás y ahora desde aquí intenta ir un poco más hacia atrás y te vas a dar cuenta de que tienes más margen, ¿vale? 100%. Cuando bajas y después vuelves a tirar un poco para atrás, ¿ok? ¿Qué significa eso? Pues que si yo lo que busco es que mis fibras superiores se estiren un poquito más, que me va a venir bien, lo que voy a intentar hacer va a ser cerrar un poco más el agarre para que esas fibras superiores, al igual que todas las demás, puedan generar un poquito más de estiramiento. ¿Dónde van a generar un poquito más de estiramiento? Pues lo van a generar en esta zona de aquí, en esta zona, la zona que está más cercana a tu hombro, ¿vale? Por eso es esa zona en la cual cuando tienes agujetas y te tocas, dices, me cago en la puta, ¿cómo me duele aquí? Aquí no me duele tanto, pero cuando me toco aquí es donde más me duele. ¿Sabes por qué? Porque es justo ahí donde las fibras, si te acercas y lo ves bien, es justo ahí donde las fibras se separan de las costillas, de la caja torácica y por lo tanto se estiran mucho más en esta zona de aquí que en esta zona de aquí. ¿Bien? Te vuelvo a repetir lo mismo. Lo bueno de la biomecánica es que es objetiva, que lo estás viendo, que son líneas de fuerza, que son grados de movimiento. Lo que digo, en este caso, obviamente es lo que hay, porque lo estás viendo. Y eso es lo bueno de la biomecánica, que lo puedes ver. ¿Bien? Ahora, otro punto interesante, y esto me había planteado ponerlo como cuarto punto, pero bueno, lo vamos a poner como tercero y regalo extra, es ¿qué cosita te puede ayudar a saber realmente cuál es el agarre que tienes que utilizar? Seguramente te haya pasado que cuando te pones a hacer el ejercicio, sobre todo si intentas hacer un agarre medianamente estrecho, de repente se te abren los codos, ¿no? O de repente te empieza a temblar y sobre todo el codo intenta abrirse. ¿Esto por qué se da? Pues se da por una cosa muy sencilla, y es que tu cuerpo, tu cerebro, es tan sumamente listo que cuando está en un contexto en el que tienes que aplicar mucha fuerza, va a intentar buscar que, en este caso, por ejemplo, tu húmero se alinee con fibras de un músculo que sea muy potente. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues lo que ocurre sería lo siguiente. Tú estás haciendo el movimiento con un agarre medianamente estrecho, de esta forma, ¿no? Estás así, bajas, y si te das cuenta, esta fibra, que es la fibra superior, pues no está muy alineada con la trayectoria, que sería esta de aquí. En cambio, cuando de repente lo que hago es abrir ligeramente, consigo alinear un poquito más mi húmero con las fibras de mi pectoral, sobre todo con las fibras superiores, y si voy abriendo más, pues obviamente consigo alinear más con lo que serían las fibras medias. Esta línea de aquí que tenemos representa la fibra media del cuerpo. Entonces, por eso llega un punto en el que cuando tienes mucha carga, tu cuerpo lo que te dice es, a ver, Luis,
José Dani, Ramiro, abre un poco el codo, hermano, que necesitas tirar un poco de tu pectoral, que es el tocho. Y entonces por eso, por mucho que tú te emperres en hacer el movimiento de esta forma, de repente llega un punto en el que tienes que hacerlo de esta forma. ¿Eso qué quiere decir? Que si lo que buscas es un estímulo en las fibras superiores, personalmente lo que te diría es que intentes hacer que el banco esté un poquito más inclinado, más de 30 grados, porque si lo pones menos de 30 grados, tu cuerpo siempre va a tender, cuando se pongan las cosas difíciles en el ejercicio, siempre va a tender a abrir ligeramente. En el momento en el que pones el cuerpo, el banco inclinado un poquito más de 30 grados, por la posición de la caja torácica y por el rango de movimiento, tampoco va a tender a abrir tanto los codos, porque ahí sí que sí conseguimos una mejor alineación con las fibras de nuestro pectoral. Estamos llegando al final de la chicha, pero no te preocupes porque he dejado cositas bastante interesantes a la par que rocambolescas. Así que vamos a ver un pequeño tip. Bueno, cuando digo pequeño tip es porque sí, bueno, a priori te puede parecer un poco tontería, pero vas a flipar y te aseguro que por completo va a cambiar el estímulo que se va a llevar tu tríceps en los ejercicios de tríceps que principalmente vas a hacer en la polea. Para ello, primero te tengo que poner en contexto para que entiendas cuál es el error que suele cometer la mayoría de las personas que están en el gimnasio y, por lo tanto, qué es lo que va a suplir esta herramienta que vamos a utilizar. Verás, para poder asegurarnos de que un músculo actúa de una forma correcta, lo que tenemos que intentar es que una de las dos partes de la articulación, es decir, uno de los dos segmentos de la articulación, esté completamente fijo. ¿Qué es lo que pasa con el tríceps? Pues verás, el tríceps tiene tres cabezas. Tiene una cabeza lateral, una cabeza medial y una cabeza larga. La cabeza lateral y la cabeza medial son músculos que llamamos monoarticulares, es decir, son músculos que única y exclusivamente pasan o cruzan una articulación y por lo tanto, en este caso es la articulación del codo, y por lo tanto solo generan la extensión del codo. Pero el tercer músculo restante, que en este caso sería la cabeza larga del tríceps, es un músculo biarticular que tiene capacidad mecánica sobre el hombro y tiene capacidad mecánica sobre el codo. ¿Por qué? Porque se inserta en la escápula. ¿Bien? Lo que ocurre con esto es que, claro, si ese músculo, que es el de la cabeza larga, tiene la capacidad de generar una extensión del hombro y también de generar una extensión del codo, lo que ocurre es que si movilizamos el hombro mientras que movilizamos el codo, vamos a perder eficiencia. Y esto es muy sencillo. Tú imagínate que estás jugando a el típico juego este de tirar al equipo contrario el tirasoga o la cuerda, yo que sé, en diferentes sitios se dice de forma diferente, ¿no? Pero bueno, dos equipos, una cuerda, tienes que tirar del otro equipo y cuando pasa de X punto, pues ya ha ganado, ¿no? Vale. Si te das cuenta, cuando ganas en ese ejercicio, en ese juego, es porque estás completamente estable y por tanto puedes tirar bien del otro equipo, pero en el momento en el que te están tirando hacia adelante es prácticamente imposible tú traccionar, porque tú te estás moviendo y si tú te mueves no puedes tirar del otro. En este caso, en los músculos pasa exactamente lo mismo. Si yo lo que hago es que movilizo las dos articulaciones, los dos segmentos sobre el cual actúa, por ejemplo, en este caso, la cabeza larga del tríceps, mi cabeza larga del tríceps no va a poder asegurarse la aplicación de fuerza máxima. Y para ello vamos a hacer una cosa, y es que vamos a colocar el famoso punto de restricción que colocábamos, por ejemplo, en el remonté que hemos dicho al principio de la clase. Vamos a colocar un punto de restricción en este caso, el hombro, para asegurarnos de que el movimiento de la extensión de codo se va a dar completamente fluida. Y para ello, lo que vamos a hacer va a ser colocar esta banda, la vamos a colocar en este punto, y para evitar que ocurra esto, te voy a poner el ejemplo de lo que ocurre mal. Mi codo por delante, mi codo por detrás, mi codo por delante, mi codo por detrás, mi codo por delante, mi codo por detrás, flexión de hombro, flexión de codo, se estira la cabeza larga por aquí, se estira la cabeza larga por aquí y ahora extensión de hombro y extensión de codo. Se acorta por aquí y se acorta por aquí. Eso lo que ocurre es que pierde capacidad de aplicar fuerza. Básicamente sale prácticamente de la ecuación y mi cabeza lateral y mi cabeza medial tienen que asumir la mayor parte de la responsabilidad. Para conseguir un desarrollo total del tríceps necesito que esté completamente fijo. Y yo entiendo que sea medianamente jodido, porque sobre todo si nos vamos a una carga moderada alta, que es donde se supone que vamos a trabajar en rangos de hipertrofia, pues lo vamos a tener un poco limitado. Por tanto, banda al codo
y, en este caso, punto de restricción. Lo que hago es, voy a colocar el hombro en una posición neutra, ¿bien? Y voy a hacer el ejercicio de esta forma. Codo completamente fijo, codo completamente fijo, codo completamente fijo, codo completamente fijo. Y vais a flipar porque esto hace que el tríceps sea una barbaridad. Lo bueno de la biomecánica, te lo vuelvo a repetir, es que por mucho que me veas aquí flipando, tú vas al gimnasio, lo pruebas y flipas. Flipamos los dos estamos completamente felices y conseguimos, mediante herramientas de la biomecánica, sacar el máximo partido. Este tipo de cosas, que mucha gente, por ejemplo, cuando las ve en redes sociales dice, pero vamos a ver, es que todo está inventado, ahora vais a venir vosotros con las gomitas. No es que vayamos a venir a inventar nada, efectivamente, todo está inventado. Esto está inventado. Lo que pasa es que la mayoría de personas no conocen estas herramientas. La mayoría de personas en el gimnasio tienen que hacer decenas de series para conseguir un poco de estímulo. Y es normal que la gente abogue por un volumen de entrenamiento alto. Eso es como si yo cojo y te digo, oye, si metes entre 20, 30 y 40 series por grupo muscular a la semana, hay más probabilidades de aumentar de masa muscular. Hombre, claro, si yo hago más, en principio hay más probabilidades. Si a mí me das, en vez de 3 dardos, ¿no?, para tirar una diana, me das 300, pues supongo que hay más probabilidades, ¿no?, de dar a la diana una vez. Si me das 300, puedo tirar hasta con los ojos cerrados, que igual alguno entra. Esto no va de tirar con los ojos cerrados. Esto va de quitarse la venda, esto va de ver el ejercicio y esto va de analizarlo y de sacar el máximo partido para que con el mínimo esfuerzo o sobre todo con la mínima cantidad de series puedas conseguir lo máximo. Porque la realidad es que, por mucho que a todos nos guste el gimnasio, y a mí el primero, personas que se puedan tirar en el gimnasio horas y horas y horas haciendo volumen y series, son muy pocas. Pues sí, todos hemos tenido ese momento de que nos tiramos 3 horas en el gimnasio, pero en cuanto empiezan a aparecer las responsabilidades, que si el trabajo, que si no sé qué, que si la lavadora, que si los críos, que si tal, de repente coges y dices, ¿cuántos días entrenas? Y dices, pues mira, chico, entreno 3 días, 1 hora y da suerte. O sea, bueno, da suerte no, da gracias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Aplicar todo esto, aprender de biomecánica para sacarle el máximo partido al tiempo que estás dedicando ese esfuerzo en el gimnasio, para asegurarte de que realmente te acerca a tu objetivo y no que estás con tus 300 dardos tirando a ver si entra alguno. ¿Bien? Ahora, vamos con el siguiente punto, que va a ser básicamente cómo podemos enfatizar más en la cabeza larga del tríceps o en las otras cabezas. Como te digo, la cabeza larga del tríceps es una cabeza biarticular, ¿bien? Genera la extensión de hombro y la extensión de codo. ¿Esto qué significa? Pues que tenemos varias formas de poder sacarla del juego. Seguramente hayas visto personas que hacen, por ejemplo, la típica extensión de codo por encima de la cabeza. La extensión de codo por encima de la cabeza, ¿en qué nos va a ayudar? Esta posición lo que nos permite es poder llevar a la cabeza larga a un mayor estiramiento. Claro, si al final se encarga de generar una extensión, en el momento en el que hacemos una flexión del hombro, pues conseguimos un mayor estiramiento de la misma. Pero claro, si te das cuenta, en la parte de los perfiles de resistencia, te he dicho que la cabeza larga, o cualquier músculo, cualquier tejido muscular, cuando lo llevamos a un máximo estiramiento, pierde capacidad de aplicar fuerza. Efectivamente. Pero ¿por qué los estudios que tenemos nos dicen que es en este punto donde más crece la cabeza larga por mucho que no sea capaz de aplicar tanta fuerza? Pues es sencillo, porque conseguimos llevarla a un grado de estiramiento bajo carga muy, pero que muy alto. Por eso, lo que deberíamos hacer sería lo siguiente. 1. Si queremos introducir ejercicios que estimulen esa cabeza larga o sobre todo que tengan un mayor potencial de hipertrofia, vamos a meter parte del volumen de entrenamiento a ejercicios de extensión de codo por encima de la cabeza. Ojo, esto no significa que la cabeza lateral y que la cabeza medial no vayan a trabajar. De hecho, si te das cuenta, de forma lógica, van a tener que incluso que trabajar un poquito más que en los otros ejercicios en los cuales la cabeza larga tiene más capacidad de aplicar fuerza, porque está en un rango un poquito más neutro en cuanto al máximo estiramiento y el máximo acortamiento. Porque si yo coloco aquí a la cabeza larga y no tiene capacidad de aplicar fuerza, la cabeza lateral y la cabeza medial tienen que echar un pasito al frente y que aplicar más fuerza o por tanto que estimularse un poquito más. Por eso mismo, lo que se ve en los diferentes estudios es que este ejercicio, los ejercicios de extensión de codo por encima de la cabeza, son ejercicios que generan una mayor hipertrofia en global en el tríceps. Ahora, podemos variar, obviamente, en el rango de movimiento. De hecho, yo personalmente te recomiendo que varíes en el rango de movimiento de la flexión y la extensión de hombro,
para meter tus ejercicios de extensión de codo. ¿Dónde es donde más capacidad tiene de aplicar fuerza la cabeza larga? Pues es en 0 grados de flexión y 0 grados de extensión, es decir, con el húmero completamente pegado a tu tronco. Haciendo este movimiento vas a conseguir estar en una posición anatómica, articular, donde cada una de las cabezas van a poder apretar al máximo, van a poder sacarle el máximo partido, y eso obviamente se va a transferir en que vas a ver que la capacidad que tienes de aplicar fuerza, los kilos que puedes levantar son mayores. Eso te va a dar un poquito más de información acerca de que cuando te preguntes ¿cuál de estos dos ejercicios tendré que incluir en mi entrenamiento? Pues igual lo que puedes hacer es meter un poquito de volumen de entrenamiento aquí, pero que la mayor parte de volumen de entrenamiento, teniendo en cuenta que este sería el ejercicio donde más carga puedes meter y por tanto más puedes progresar a largo plazo, sería un poquito más prioritario respecto a los ejercicios por encima de la cabeza. Y luego tenemos un último contexto, que sería, por ejemplo, ejercicios de tríceps en los cuales nos vayamos hacia un acortamiento máximo de la cabeza larga del mismo. Estos ejercicios los puedes meter 100%. Ahora bien, bajo mi punto de vista, sería el tercer y último paso que daría en la programación del entrenamiento de los ejercicios de tríceps, siempre y cuando tengas capacidad para poder meter más volumen. Ya podemos tachar, ya podemos hacer nuestro pequeño check en el apartado de tríceps y ahora vamos con el apartado de deltoides. Aunque, espera un momento, me dicen por el pinganillo que no nos da tiempo. Me dicen por el pinganillo que ya vamos bastante... Vale. Sí, equipo. Vale. Sí, bueno, no pasa nada, es lo que hay. Cosas del directo. Bueno, el caso, ¿qué es lo que me dice el equipo? Bueno, tengo un piercing, o sea, me estaba tocando el... Tampoco te pienses que, o sea, que tenemos recursos, pero que tampoco, ¿sabes? Está bien, está todo bien, pero tampoco está todo increíblemente bien. Ojalá llegue a estar un día increíblemente bien. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que tenemos que dejar un poquito de tiempo para toda la parte de preguntas y respuestas, la noticia que os tenemos que dar. Entonces, vamos a hacer una cosa. Como te he dicho al principio de la clase, llegará un momento en el que tendrás una pequeña sorpresa. Y es la parte de deltoides lateral, en la cual te voy a enseñar dos tips muy interesantes a tener en cuenta para poder sacar el máximo partido. Uno de ellos es un error muy común y otro de ellos es algo que tienes que aplicar 100%. Lo vamos a ver fuera de esta clase. Para ello he grabado ya un pequeño tutorial, una continuación de esta parte, en la que ahora mismo la estarás viendo en los comentarios. Te estaremos poniendo el link. Este link solo lo vas a tener tú ahora que estás en el directo. No lo va a tener absolutamente nadie más. Por lo tanto, este es el beneficio de haber venido al directo, que te llevas contenido extra para tu deltoides lateral. Y ahora vamos a pasar con lo que sería la ronda de preguntas y algo que estoy seguro de que si has llegado a este momento te va a gustar mucho.